La semana pasada tuvimos un estudio sumamente interesante titulado El hombre fue diseñado para andar. Pero como yo no quiero dejar nada en la obviedad y reconozco que nosotros los seres humanos somos seres polares, seres de extremos. O sea, nos gusta estar o completamente a la izquierda o completamente a la derecha. Es importante que nosotros podamos aclarar algunas situaciones. Porque si bien es cierto que estudiamos que nuestro cuerpo tiene articulaciones, una lubricación endémica y que es importante estar en movimiento tanto físicamente como espiritualmente, porque la palabra de Dios dice que el camino del justo es como la aurora que va en aumento hasta que el día esclarece. Esto quiere decir que lo normal en el creyente es estar siempre en un proceso de cambio, renovándose, vistiéndose nuevamente del nuevo hombre y desechando el viejo hombre. Por consecuencia, el cambio y el movimiento es inminente. Físicamente hablando, tenemos que movernos para nuestra nutrición, para nuestra salud, espiritualmente también. Ahora bien, como nosotros sabemos que tenemos enemigos, y entre esos enemigos lo hemos estudiado por este medio, Satanás, el mundo y la carne, muchas veces Satanás crea todas las condiciones para detenernos. Promueve cosas que nos inviten a estar echados en un sofá por horas, por días, y que únicamente estemos consumiendo información y al mismo tiempo nuestro cuerpo totalmente detenido, que por consecuencia trae la ansiedad y todo lo que ya hemos conversado. Pero cuando Satanás no logra detenernos, va a crear una estrategia distinta. Y es animarnos a que trabajemos sin descanso, a que siempre estemos queriendo hacer cosas y que sea una rueda de un movimiento excesivo. Y aquí es donde está el balance y debemos de pedirle a Dios sabiduría. Por esta razón vamos a conversar el día de hoy y vamos con relación a este equilibrio que solamente Dios puede darnos. Y vamos a titular este estudio Andar sin olvidar descansar. Andar sin olvidar descansar. Comenzamos con Génesis 2:2, palabra de Dios. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó. El día séptimo de toda la obra que hizo. Reposó Dios el día séptimo. Ahí esa palabra reposó en el original hebreo es Shabbat y se traduce como descanso o reposo. Ahora bien, sabemos gracias a la Escritura que nuestro Dios tiene atributos incomunicables. Entre estos atributos está Dios es todopoderoso, todo lo puede, tiene una fuerza infinita. Dios no necesita descansar por ende. Pero aquí el Espíritu nos revela que Dios trabajó por 6 días en la creación y el séptimo día lo santificó y descansó para modelar a las criaturas un gran aprendizaje. Y es ese balance de estar en movimiento, trabajar, pero darnos el tiempo para descansar. Es más, por si tú no lo sabes, en los primeros días de la creación, 6 días trabajó Dios, el séptimo día descansó. Este núcleo, este vínculo, este proceso de 6-1, 6, el séptimo descanso, es un lenguaje profético también. Permíteme exponerlo un poco más abiertamente. De Adán hasta Abraham recorrieron 2000 años de historia bíblica. De Abraham hasta Jesucristo recorrieron 2000 años de historia bíblica. De Cristo hasta nuestros días se tienen que cumplir 2000 años de historia bíblica. ¿Cuántos años estamos hablando? 6000 años. Y qué precioso que la Biblia nos revela que hay un milenio y este milenio es el reposo completo y absoluto del creyente, el séptimo. 6000 años de historia de la humanidad donde hay guerras, enfrentamientos, persecuciones, enfermedades, transgresiones, incremento de la maldad,
avance del conocimiento, enfriamiento del corazón, engrosamiento del corazón, 6.000 años, pero tenemos una promesa, que el séptimo milenio será nuestro descanso, nuestro reposo. Empezamos a ver cómo la sabiduría de Dios está comprimida desde el inicio de la creación. 6 días trabajó, séptimo día descansó. 6.000 años de historia, Él promete el séptimo milenio, que es descanso con lo que nosotros nos imaginamos. Una nación de paz, un dominio donde no haya cabida para la maldad, etcétera, etcétera. Un descanso espiritual. Descansar espiritualmente es encontrar el shalom con Dios a través de Jesucristo. Es el cese de la enemistad entre el hombre y Dios. Desde que nacemos en enemistad con el Creador, producto del pecado, pero cuando entramos en la presencia de Dios a través de Jesucristo, espiritualmente ya entramos en su reposo. Físicamente tenemos que disciplinarnos para habitar esos espacios de quietud y en esos espacios meditar en ese reposo que estamos esperando. Vamos a leer Éxodo 33 del 12 en adelante. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Moisés hablando con Dios. Fíjate la respuesta tan contundente, tan sencilla y comprimida que Dios le da a Moisés. Versículo 14. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Descanso. Dios es quien le dará descanso. Ahora, esta palabra en el hebreo, descanso, se traduce como estar en un estado o en un proceso de restauración de la energía física del cuerpo. Ese es el significado. Y es Dios quien nos da esa capacidad. ¿Por qué razón es Dios? Porque yo he conocido atletas, personas que están en la bicicleta o corriendo o con una vida fitness que no descansan. Están tan envueltos en su vida de ejercicio y de actividad, se están moviendo, como lo recomendamos la semana pasada, y aún así no tienen el descanso. Nosotros tenemos que ver las dos referencias que hay en la Escritura, una referencia espiritual y una referencia física. Dios nos da esa capacidad para entrar en esa restauración física necesaria para que nuestro pensamiento descienda a las revoluciones, para entrar en un estado de analizar lo que estamos haciendo en quietud y seguir avanzando. Es una inversión. Vamos al Salmo 23, versículo 1 y 2. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Quién da el descanso? El pastor. No somos nosotros quienes buscamos el lugar y descansamos voluntariamente. Aquí dice, en lugares de delicados pastos, el pastor me hará descansar. Porque como somos seres polares y de extremos, podemos caer en ese deseo de estar excesivamente en el movimiento y subestimamos la importancia del descanso. Y es en el descanso físico donde podemos crear las condiciones también para entrar en la presencia del Señor, en quietud y en reposo. El Señor habla en ese silbido apacible que describe cuando le está dando una enseñanza a Elías cuando está dentro de una cueva en un estado de depresión.
Ahora, descansar aquí en el hebreo, la palabra que se utiliza en me hará descansar, la palabra es rabatz. Esa es una palabra hebrea y significa agacharse, recostarse, estar totalmente acostado. Un descanso espiritual, pero un descanso también físico. Ahora, óigase bien esta advertencia que te voy a dar con esta palabra. Si tú no descansas, Dios te hará descansar. Y cuando Dios hace descansar a una de sus ovejas, a uno de sus hijos, quedamos fuera de combate. Muchas veces parte la patica, como dice la palabra, de la oveja para que la oveja descanse. Para que le baje 2, le baje 3 y le baje 4. Porque la palabra de Dios dice que Dios a quien ama disciplina y azota a todo aquel a quien tiene por hijo. Yo quiero contarte algo que me sucedió en septiembre del año pasado, hace casi un año. Yo tuve que ir a Colombia a un congreso de líderes cristianos, lo compartí con ustedes, una iglesia coreana, Misiones Buenas Nuevas, y pude compartir una semana sumamente intensa de varias enseñanzas bíblicas, de un ritmo que tienen los coreanos de estudio muy fuerte. Y bueno, aprendí muchísimo, pero después tenía que regresar de Bogotá a Caracas y justo cuando regresé al día siguiente me dieron la propuesta de hacer fotografías en un concierto. Entonces acepté estas fotografías, hice estas fotos, no solamente estas fotos, sino que al día siguiente había otro concierto. Fui al ensayo y fui a 2 conciertos del mismo artista. No me di el tiempo ni siquiera de procesar toda la información, sino que me envolví en una esfera de cosas, de hacer y hacer y hacer, y entré en un estado de pensamiento acelerado. Para más colmo, tenía en los primeros días de octubre un viaje hacia Canaima, y yo estaba tan fuera de combate, tenía tanta ansiedad, tenía tantos ataques de pánico que conversé con mi esposa y me di cuenta que fue por mi propia irresponsabilidad. Por no tomar en cuenta lo que Dios recomienda, porque cuando Dios recomienda algo es lo mejor para nuestra vida. Me di cuenta que había subido el ritmo sin darme cuenta y que me estaba moviendo, pero no estaba dándome espacios para bajar las revoluciones, para descansar, para descender el pensamiento lento, para estudiar profundamente y en quietud y seguir creciendo en conocimiento verdadero. Esto me sucedió a mí, te puede suceder a ti. Con mucha facilidad en un mundo que va tan rápido nos puede suceder. Algunos están en total estado de quietud, que podría llamarse pereza. Lo vamos a estudiar el próximo miércoles. Pero otros es que no pueden detenerse. Es más, no saben detenerse. Y el reposo, Dios le da una relevancia desde el comienzo de la Escritura. Quiero leerte Eclesiastés 4:6. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Es probable que un solo puño lleno no sea suficiente o no llene todas las expectativas o no sea el número que estás buscando o el logro que estás deseando. Pero si ese puño lleno te permite habitar en el descanso, hay sabiduría en eso. Porque de nada te sirve tener las 2 manos llenas, conquistando todo, pero en una aflicción de espíritu, que es la contraposición del reposo. Un espíritu afligido, donde no hay ese espacio de quietud. No hay ese espacio para tú decir, wow, Señor, ¿cómo me has bendecido? O voy a disfrutar de la bendición que tú me diste. Voy a tener momentos de recreación con los míos. Voy a irme así sea a la playa o a un parque. Voy a estar en un espacio donde yo sé que ese espacio como tal es un regalo tuyo. Y que tengo la bendición de tener la calma mental para estar en el aquí y en el ahora. No es que estoy en la playa, pero estoy pensando en las cosas que faltan por hacer. Es un descanso integral, total.
Ahora bien, el buen pastor dice lo siguiente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, del 28 al 30. Ahora, interesante que el buen pastor en el Salmo 23 dice que me llevará a delicados pastos y me hará descansar. Y luego viene Cristo y dice que vengamos a Él porque Él nos hará descansar. Es Él y a través de nosotros aprender de Cristo que podemos hallar el descanso. He conocido muchísimas personas que asocian su descanso con un número, con una meta, con un logro, con un estatus, con una situación. Es una ilusión. El ojo nunca se va a saciar de ver. Siempre vamos a poder caer en esa tentación de querer hacer más y más y más. Pero cuando tú entras en la presencia con Cristo y tienes el Espíritu Santo morando adentro de ti, Él se convierte en tu maestro. Y Él puede darte advertencias y decirte, es que el descanso se basa en aprender de Cristo. Si tú eres un discípulo, te identificas con tu maestro, tienes la meta de tu maestro. Y la propuesta del mundo para la felicidad y el reposo es hacer cosas y tener cosas. Pero la propuesta de Cristo es ser feliz. Y el ser feliz implica ese gozo. Es el disfruto total y absoluto de que ya estamos en conexión con nuestro Padre Creador. Es recordar en medio de todas las aflicciones que tenemos un séptimo milenio y que ese milenio nosotros vamos a disfrutar una teocracia donde Dios va a gobernar y no existe, no tiene cabida toda esa maldad humana que vemos. Ahora, descansar aquí, como es el Nuevo Testamento y fue escrito en griego, la traducción que se emplea para esa palabra es recobrarse del agotamiento, un refrescamiento, es un stop necesario. En otras palabras, Dios nos detiene para refrescarnos y continuar. Es una inversión que tú puedas detenerte para descansar, para tener un refrescamiento y para poder seguir avanzando con nuevas fuerzas. Yo lo hago en mi profesión. Yo como fotógrafo, en ocasiones me olvido de mi cámara, no tomo fotografías, me doy un reposo y empiezo a salir y observo sin tomar fotos. Lo único que hago es observar, trato de ver cosas que quizás están en el ordinario y transformarlas en algo extraordinario. Trato de buscar elementos que me permitan enaltecer el ser humano sin tomar fotos. Me doy el tiempo, un refrescamiento visual, hasta que ya siento que se cumplió ese espacio y tomo nuevamente el equipo para hacer fotos. El resultado siempre es mejor que otro. Siempre me voy sorprendiendo porque veo que ese Shabbat, ese descanso en varios dominios, es una inversión, es saludable y siempre caemos en la misma conclusión. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Lo que Él recomienda y demanda es para nuestro propio bienestar. Hebreos 4 del 9 en adelante. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Como Dios de las suyas. Génesis 2:2. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El día de reposo es sin duda un emblema del reposo eterno.
Quiero repetirte esto para que no quede en la obviedad. Cuando nosotros tenemos altas revoluciones porque nuestro trabajo y nuestros quehaceres lo demanda y tenemos la disciplina de entrar en ese descanso, en recordar que descansar también es saludable, en ese momento nosotros estamos recordando y estamos levantando ese estandarte de que estamos como creyentes esperando un milenio. Porque muchas veces las aflicciones del mundo nos incentivan a subir la velocidad. Muchas veces hay tantas cosas por hacer y hay que hacerlas, debemos hacerlas, que aumentamos el ritmo y sentimos ese agotamiento. Pero entrar en el reposo es recordar, Dios prometió un milenio. Dios prometió que el séptimo milenio es un milenio de vacaciones. Un tiempo donde el león y el cabrito estarán juntos y un niño va a pastorearlos. Un tiempo sin ferocidad. Un tiempo total donde estaremos en comunión presencialmente y físicamente con nuestro Creador. Para ir finalizando, Isaías 30:15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Hay una inclinación al que es incompetente para descansar, que es el que siempre está en movimiento. Eso tiene una parte luminosa, pero también tiene una parte sombría de que es difícil para él quitar los pensamientos. Tiene tantas cosas por hacer que puede caer en la ansiedad porque está abriendo muchas ventanas al mismo tiempo en su mente, y esto impide la quietud. Y es en la quietud y en la confianza donde está nuestra fortaleza. Entonces yo debo disciplinarme y saber que cuando voy muy rápido tengo que descender mi velocidad, porque en descanso y en reposo seré salvo, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Yo no estoy diciendo que te detengas. Estoy diciendo de ese balance que está modelado por el Dios Todopoderoso desde el Bereshit, desde el origen, Génesis. Y finalmente Isaías 40, 29, 31 dice así: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es Dios, el soberano, quien suministra nuestras fuerzas. Estamos vivos gracias a su misericordia. Hay fotosíntesis en las plantas que nos dan oxígeno, y nosotros, a pesar de que entramos en un sueño profundo todos los días cuando descansamos, sigue nuestro corazón latiendo por la gracia de Dios. Él es quien da ese esfuerzo, esa fuerza. Él es quien hace que no nos fatiguemos. Él es el que nos permite que nosotros nos levantemos como águilas. Pero si le obedecemos, si somos discípulos y no seguidores. En muchísimos escenarios de la Escritura vemos cómo Cristo entraba en un espacio de quietud para su oración, y también vemos cómo Cristo aprovechaba espacios para descansar físicamente. En la barca estaba durmiendo. Invitaba a otros a que recuesten a la gente.
vamos a descansar. Creaba las condiciones para establecer el aprendizaje descendiendo la velocidad de pensamiento. Maestro de maestros, nuestro Señor. Si a ti te cayó el 20 con este estudio, porque eres de lo que te cuesta descansar, vamos a finalizar con una oración. Padre, bendito seas. Tu sabiduría es infinita y desde el comienzo nos enseñas, nos modelas. Somos nosotros quienes con facilidad caemos en los extremos, cometemos errores. Y nos distanciamos de ti, Señor. Ayúdanos, en primer lugar, a limpiar nuestra mente. Permítenos habitar en tu santidad para escuchar tu voz con claridad. Y si hay escenarios en nuestra vida donde nos cuesta descansar, donde hemos olvidado que tenemos un milenio, una promesa tuya, donde nos contagiamos por el afán de este siglo y somos presa fácil de la ansiedad. Señor, límpianos, perdónanos y ayúdanos a atesorar este mensaje que está en tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo cuando aumentamos la velocidad y vamos tan rápido que no podemos ver esa comunión contigo, no podemos encontrar el néctar de tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu quien nos recuerde la importancia de lo que tú demandas, de lo que tú recomiendas, lo que tú mismo hiciste, Señor. Gracias, Dios, por dejarnos tu palabra como esa brújula. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das todos los días. Gracias por tu promesa, porque es cerca de tu presencia donde por nosotros podemos hallar ese descanso, podemos descender nuestras revoluciones y regocijarnos de que tú diste la vida por nosotros. Bendice al alma que está escuchando este mensaje y que tu palabra no regrese vacía, Dios, que seas tú obrando en su vida, en sus familiares, en sus áreas laborales, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.